Diego, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes y un gusto también estar con todos los participantes que nos acompañan en este conversatorio esta mañana. Yo voy a hacer una presentación de aproximadamente unos 30 minutos, en donde vamos a revisar algunos temas relevantes del entorno económico. Eh, en- si me confirmas, Diego, están viendo mi presentación, que se ve bien, ya está compartida la pantalla. Perfecto, listo. Entonces, empecemos con los temas que vamos a tratar hoy. Eh, es importante en este momento hablar de lo que está pasando por el lado de las finanzas públicas. Hay algunos cambios relevantes recientes que vale la pena entender. Y aquí entra la pregunta del financiamiento del Fondo Monetario, este nuevo acuerdo con el fondo. ¿Qué expectativas? ¿En qué puede cambiar el entorno? Entonces, expliquemos, profundicemos en ese tema. Para 2024 hay una necesidad de financiamiento importante, como ustedes pueden ver aquí. El 2023 hubo una necesidad de financiamiento importante. Para el 2024 se va a mantener esta necesidad de financiamiento. Necesidad de financiamiento significa la cantidad de recursos que requiere, la cantidad bruta de recursos que requiere el fisco para poder cerrar el presupuesto del año. Para 2024 está presupuestado una necesidad de financiamiento de casi 11.000 millones de dólares. El 57% de ese financiamiento el gobierno piensa conseguirlo internamente y la diferencia en el exterior. Esta necesidad de financiamiento, estos 11.000 millones, es financiamiento bruto, es decir, parte de estos recursos sirven para pagar amortizaciones de deuda. Em, Esa es una necesidad de financiamiento importante y eso es un desafío. Y esto ha hecho que la situación fiscal sigue siendo muy estrecha y por eso es que los atrasos, y lo podemos ver reflejado en los atrasos. Al 31 de enero, los atrasos totales del año en curso y de años anteriores alcanzaron casi 3.000 millones de dólares según estadísticas del Ministerio de Finanzas. Y ese valor ha seguido subiendo en estos meses. Entonces el gobierno, para tratar de financiarse, ha empezado a pagar con bonos a proveedores públicos, incluso a proveedores privados, y habló de la opción de incluso pagar con bienes inmuebles. Estos pagos en bonos los ha hecho también a los gobiernos seccionales, quienes a su vez están pagando a sus proveedores privados con papeles del Estado. Entonces estamos en una situación donde una manera de financiarse del gobierno es pagar con deuda, forzar un financiamiento interno para poder pagar las cuentas pendientes. El desafío, evidentemente, es cómo hacer líquidos ese dinero, esos bonos, y los descuentos que aplican, porque todo depende de la cantidad de bonos que se utilicen. Si es que suben aceleradamente la cantidad de bonos que se utilizan para pagar a proveedores, significa que estarán en circulación más papeles y los descuentos serán mayores porque ya no habrá esa capacidad en el mercado de capitales para poder hacer líquidos todos esos papeles. Entonces, dependiendo de cómo evolucione este pago vía papeles del Estado, también irá evolucionando los descuentos y el costo que implica al final del día para quien recibe estos papeles en transformar ese dinero en dinero líquido. En este entorno, como ven, es un entorno financiero bastante estrecho por parte del fisco, un entorno fiscal estrecho, y el gobierno llega a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Hay que recordar que ya tuvimos un acuerdo y que el país trabajó de la mano del Fondo Monetario Internacional, trabajó entre 2019 y 2022. Entonces, ahora regresa el acuerdo con el fondo y el acuerdo con el fondo incluye financiamiento. Se llegó a un acuerdo para que nos otorgue 4.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Este dinero, ¿para qué va a servir? Bueno, para poder responder esa pregunta, hay que ver también cuáles son los vencimientos de capital y los pagos de interés que existen en los próximos 4 años. Y podemos ver que si sumamos esos vencimientos y pagos de interés en los próximos 4 años, con el mismo Fondo Monetario Internacional, los vencimientos alcanzan 4.444 millones de dólares. Entonces, esto nos dice que a nivel global, el dinero que vamos a recibir del Fondo Monetario sirve
para hacer un rollover de la deuda, es decir, para empujar hacia adelante todos esos pagos de deuda que hay que hacer, esas amortizaciones que hay que hacer con el mismo Fondo Monetario, empujarlos hacia adelante. Entonces, ese va a ser a nivel de globales, de totales, es clara la relación, son 4.000 millones de financiamiento, 4.444 millones de vencimientos, incluyendo intereses. Con el fondo, por añadidura, el acuerdo que el Ecuador firme con el Fondo Monetario, podría también pedir un financiamiento del Fondo de Resiliencia, que es un fondo que se creó para enfrentar a la pandemia, para que los países afectados por la pandemia puedan recuperarse. Y ese fondo de resiliencia para el Ecuador podría rendirle alrededor de 1.300 millones. La ventaja de ese fondo es que ese sí sería un financiamiento extra, adicional, con libre disponibilidad. Ahora, si bien a nivel de totales los montos que vamos a recibir son similares a los que vamos a pagar, sí hay un beneficio a nivel de flujo, porque aunque todavía no se ha hecho público el acuerdo con el Fondo Monetario, al parecer los desembolsos no van a ser iguales, sino que habría unos desembolsos mayores al inicio. El programa estaría cargado hacia 2024, que sería el año con mayores desembolsos. Y al mismo tiempo, coincide que el 2024 es el año con menor pago de capital e intereses, solo 842 millones. Entonces, el país podría tener un cierto beneficio de flujo en el corto plazo, en 2024, pero que se revertiría para los siguientes 3 años, en donde el flujo neto para el fisco con el Fondo Monetario sería negativo. Entonces, eso le daría algo de respiro a las finanzas públicas en 2024 y a la economía en general, porque habría algo de financiamiento neto incremental en el 24, pero como digo, ese efecto desaparece porque va a haber una amortización neta en los siguientes años debido a esta estructura de desembolsos. Esto tenemos que confirmarlo una vez que se haga público el acuerdo con el Fondo Monetario. Pero ¿por qué les cuento toda esta historia y por qué entrar a este detalle? Y es porque hay que estar muy claros, este financiamiento con el fondo no implica que ahora el fisco tiene dinero para gastar. Políticamente el gobierno ha dicho, bueno, con esto vamos a hacer obra pública, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Pero la realidad es que tiene obligaciones importantes y que este dinero va a servir esencialmente, el grueso va a servir para amortizar deudas. Y si vemos a nivel de globales, evidentemente incluso le hace falta 444 millones que tiene que sacar del bolsillo para poder estar al día con el FMI. Entonces, eso es importante entenderlo para también entender por dónde pueden ir las expectativas en cuanto al financiamiento que tenga el fisco. Esta es la visión de las necesidades de amortización de deuda pública en los siguientes años. Y aquí ustedes pueden ver cómo esta necesidad de financiamiento va a subir aceleradamente en los siguientes años, alcanzando un récord en 2027 con algo más de 4.000 millones. 4.000 millones de amortización el gobierno no tiene para amortizar y por eso es que es tan importante estas operaciones como la del Fondo Monetario. La operación del Fondo Monetario es fundamental porque logra que este financiamiento que corresponde a las amortizaciones con el Fondo Monetario Internacional, esas amortizaciones se posponen, se van para adelante, se reduce la necesidad de financiamiento total. Entonces, esto da un alivio al financiamiento. El segundo beneficio del acuerdo con el fondo es que es un sello de calidad en el compromiso con la sostenibilidad fiscal. Entonces, este sello abre la puerta con el resto de multilaterales y también eventualmente sigue allanando el camino para regresar al mercado de capitales. Entonces, por ese lado es también positivo que se haya llegado a este acuerdo con el Fondo Monetario, a pesar de que no implique un financiamiento neto importante adicional. En otras palabras, no es nueva deuda neta, es simplemente posponer estos amortizaciones. Les decía, es fundamental además tener este sello porque en 2026 y en 2027 hay una amortización en la deuda comercial. Son 900 millones de dólares en bonos del mercado internacional de capitales que el país tiene que pagar. Entonces, para esa fecha, tiene que haber podido ya regresar al mercado de capitales para poder emitir nuevos bonos y sustituir los viejos que están venciendo. Un concepto es algo similar de lo que se hizo con el Fondo Monetario, sustituir deuda que vence por nueva deuda, pero más a plazos más extensos, es decir, mejorar el perfil de amortizaciones.
Para regresar al mercado de capitales, la clave está en la evolución del riesgo país y vemos cómo el riesgo país ha venido mejorando significativamente. Ha habido una caída de casi 1.000 puntos desde el máximo reciente, el 13 de diciembre. Actualmente está alrededor de 1.100 puntos y creo que el próximo año podría haber una mejoría significativa adicional. Este año probablemente siga mejorando y el próximo año aún más, una vez que se elimine la incertidumbre política. Hay que recordar que el próximo año es un año electoral. Pasadas las elecciones se elimina bastante esa incertidumbre, y una vez que el gobierno también vaya adoptando las distintas medidas y compromisos que haya adoptado con el Fondo Monetario para seguir poniendo en orden las cuentas fiscales. Una de esas medidas muy probablemente esté relacionada con la focalización de subsidios a los combustibles, que es algo que el gobierno también ya está trabajando y está anticipándose con la creación de un comité para analizar las opciones. Entonces, como resumen de los temas claves en este momento en materia fiscal, el gobierno tiene un claro compromiso con honrar las deudas. Un default en la deuda es mucho menos probable. La otra cara de la medalla de una estrategia de fiscalista de ajuste es que la economía tiene un costo. La elevación de impuestos que se ha hecho a inicios de año, una elevación fuerte, y eso retira dinamismo de las empresas porque hay menos dinero para invertir, de las familias a través del incremento del IVA, hay menos dinero para consumir, y del sistema financiero a través de esas contribuciones especiales a la banca y a cooperativas, también retiran recursos para poder colocar crédito. Entonces, el costo del ajuste fiscal que continúa, que todavía no ha terminado, es quitarle dinamismo a la economía. Por otro lado, seguimos con esta situación de un fisco que gasta, pero que no paga porque no tiene la liquidez y sigue generando esta cadena de iliquidez, que es una constante, no va a desaparecer todavía. Todavía la situación fiscal es desafiante y va a ser un desafío principalmente para aquellos proveedores del Estado que van a recibir bonos y que tendrán que transformarlos en liquidez. El mercado de capitales tiene una capacidad limitada para absorber esos bonos, y probablemente si es que el Estado es demasiado agresivo en el uso de estos bonos, podría haber fuertes descuentos. Hay oportunidades en la inversión en la obra pública. Hay un cambio, una nueva legislación de APPs. Entonces podría haber, si es que el gobierno logra destrabar los trámites, podría acelerarse la inversión en obra pública con financiamiento privado, lo cual es muy positivo. Y por otro lado, hay que estar muy claros que el déficit y la situación fiscal todavía no se ha corregido. Subieron los impuestos significativamente a inicios de año, pero todavía hay desafíos pendientes y eso implica que la posibilidad de reformas tributarias del próximo año se mantiene. Em, por el lado de comercio exterior, que es el otro tema, hemos hablado ya del tema fiscal, algunos temas relevantes y cómo interpretar lo que está sucediendo en este momento y hacia dónde van las cosas. Por el lado de comercio exterior también se están dando cambios muy relevantes en el corto plazo. Estamos viviendo este momento el desmontaje gradual de la sustitución de importaciones. Hay que recordar que desde los años 60 el Ecuador entró junto con otros países de la región a una estrategia de industrialización vía sustitución de importaciones y planificación centralizada. Esta estrategia no ha funcionado, una estrategia distinta a la que siguieron en la misma época, por ejemplo, los países asiáticos. Los países asiáticos siguieron una estrategia de crecimiento vía impulso a las exportaciones. América Latina siguió una estrategia contraria. Dijo, lo que tengo que hacer es bloquear las importaciones y crear mercados cautivos. Esa estrategia tiene el costo de que destruye competitividad. Entonces, el Ecuador ha vivido por muchos años con estrategia. Los países, Perú especialmente y Chile, abandonaron esa estrategia hace muchos años, pero Ecuador todavía ha mantenido esa estrategia, pero gradualmente se está desmontando y ahora sí de manera definitiva a través de la firma de acuerdos comerciales. El primero fue el acuerdo con la Unión Europea ya hace algunos años. Ese abrió algunos huecos importantes en la estrategia de sustitución de importaciones. Ahora tenemos el acuerdo con China, que también abre otros huecos adicionales. El acuerdo con China es un mercado muy importante para el Ecuador, es el segundo destino de las exportaciones ecuatorianas.
y ahora el 99,6% de las exportaciones ecuatorianas van a entrar con un arancel preferente que se va a desgravar de manera inmediata o de manera gradual. La proyección más optimista contempla la expansión de exportaciones ecuatorianas a China en un 30% y la creación de 40.000 empleos adicionales. Además que el crecimiento del PIB se aceleraría significativamente, 0,14 de punto el primer año y casi 0,40 en los siguientes años. Esto, para tener una referencia, este 0,40 de punto, equivale a 4 veces más que el impacto que la misma CEPAL estimó para el acuerdo con la Unión Europea. Entonces, un acuerdo de mucho mayor impacto para la economía ecuatoriana, a nivel también del crecimiento económico. Hay sectores, muchos sectores que van a haber transformado su entorno de manera radical. Y uno de estos sectores es el sector de venta de vehículos. Y ya estamos viendo los cambios que se están dando, que esto es un cambio estructural al que estamos evidenciando, que se van a ver poco a poco los cambios, pero al final del día esto es un tema estructural. Eh, el tema de los vehículos, bueno, estos son los indicadores de ventas de vehículos y se puede ver cómo ese mix entre ensamblaje e importados fue algo que ya venía gradualmente, venía modificándose, el ensamblaje nacional ya venía de caída de manera persistente. Tanto que hace pocos días, todos ustedes conocen, General Motors decidió cerrar su planta en Ecuador y en Colombia. Y esto se debe, no es un tema, digamos, no es la consecuencia del acuerdo con China, esto es un tema estructural que va mucho más allá de eso. Es esta desmontaje de la sustitución de importaciones que estuvo vigente en el Ecuador por casi 60 años, más de 50 años. em, y que hizo que producir para ensamblar para un mercado muy pequeño, un mercado como el ecuatoriano, no sea competitivo en un entorno de alta competitividad internacional. Entonces, estamos viviendo esa transformación que se va a intensificar con la salida del ensamblaje de General Motors, y al mismo tiempo vamos a vivir un cambio en la composición de las marcas en el mercado doméstico. A partir de el TLC con China entró en vigor el 1 de mayo. Los carros chinos van a bajar de precio de manera progresiva. Eh, a partir del 2025 va a haber una reducción de aranceles de impuestos a la importación de vehículos chinos. Se va a producir en enero de cada año. Actualmente los carros chinos pagan entre el 35 y el 40%. Los vehículos van a ser desgravados en un plazo de 15 a 20 años. Incluso ahora, pagando aranceles del 35 y el 40%, las marcas chinas han venido ganando participación de mercado porque tienen precios muy competitivos. Con la desgravación, ese proceso va a continuar y va a seguir transformando el mercado interno. Esto, y como les decía, son cambios estructurales porque al final del día también el Ecuador tiene toda una actividad relacionada a las autopartes, que van a tener que buscar enlazarse y mirar hacia el exterior para enlazarse a cadenas de producción internacionales, para poder seguir creciendo. Entonces, definitivamente estamos frente a un cambio estructural, donde lo que uno ve, lo que pasa año a año es solo un poquito de una tendencia de un plazo mucho más largo, y es una tendencia continuada y que se va a ahondar conforme el Ecuador sigue firmando acuerdos comerciales. Hay algunos en camino, están en negociación un acuerdo con Corea del Sur, otra potencia en materia de vehículos, de producción de vehículos. Ese acuerdo se espera, la expectativa es poder cerrar este año y que entre en vigor el próximo año, que sea ratificado el próximo año y entre en vigor el próximo año. Entonces, es otro acuerdo comercial que está en camino, junto con otros acuerdos, porque el Ecuador en este momento está en una política muy activa de apertura comercial. Yo creo que esa política va a continuar por un buen tiempo porque tenemos una economía interna desacelerada, decaída, en donde la manera de buscar mayor crecimiento es mirando hacia el exterior. Y por eso es que es la urgencia de firmar acuerdos comerciales. El Ecuador, de hecho, está atrasado frente a lo que hicieron otros países de la región. Es el que más se ha demorado en entrar a la onda de la apertura comercial, pero este momento lo está haciendo y eso va a implicar cambios relevantes en el entorno. Por el lado monetario y financiero. Por el lado monetario y financiero, quería contarles, hay una
liquidez debilitada. Si vemos aquí hay dos indicadores de liquidez, M1 que no incluye depósitos a plazo, es solo depósitos a la vista y dinero en efectivo, y M2 que sí incluye depósitos a plazo. Y estamos viendo cómo la liquidez, excluyendo depósitos a plazo, la liquidez está cayendo. Hay menos liquidez en este momento si excluimos de la ecuación los depósitos a plazo. Claro, la elevación de tasas ha hecho que parte de la liquidez migre hacia depósitos a plazo porque es un llamado a que la gente ahorre más. Entonces, si ya vemos el indicador con depósitos a plazo, la liquidez todavía sigue subiendo, pero cada vez más lento. Entonces, estamos en un entorno de desaceleración en la liquidez total de la economía. Por otro lado, continúa un efecto de desplazamiento a la inversión, porque la crisis fiscal ha hecho que el gobierno dependa mucho del financiamiento interno. El gobierno busca financiarse a través de la seguridad social, capta fondos a través de impuestos, busca liquidez internamente, sigue capturando liquidez y todo esto sigue presionando las tasas de interés. Entonces tenemos tasas de interés más altas. Esto, un inversionista tiene que saber que no tiene su competidor para obtener un crédito, no es solamente otra empresa, tiene un competidor mucho más grande que se llama el Estado, que sigue buscando cómo financiarse en el mercado doméstico. Y eso presiona al alza las tasas y seguimos con una tendencia al alza en las tasas. A abril la tasa alcanza 10, la tasa activa referencial alcanza 10,87%, es un incremento de uno interanual de 1,83 puntos. Entonces, ese mayor costo de fondeo está evidenciando esta escasez relativa de recursos para prestar. Esto está sucediendo a todo nivel, es decir, el costo del dinero es ahora más alto. Y la tendencia, ¿qué podemos esperar o qué podría cambiar este escenario? Porque la tendencia, yo creo que va a ser que se va a mantener todavía este encarecimiento. ¿Qué podría cambiar? Que los bancos centrales a nivel mundial suspendan el incremento de tasas y comiencen a reducirlas, que vuelva una política mucho más laxa, es decir, que Estados Unidos entre en una recesión y que entonces digan tenemos que evitar la contracción adicional y comiencen a bajar tasas de interés. Eso daría algo de respiro a la liquidez del país, a obtener más recursos del exterior. Eh, pero eso todavía no está sucediendo. Otra alternativa sería hacer reformas legales para liberar los flujos de capitales, para que pueda haber entrada y salida libre de capitales en el Ecuador. Pero eso requiere de cambios legales y requiere de un sacrificio tributario, porque implica eliminar el ISD. Entonces, eso es un poco más complejo. En todo caso, yo creo que lo más probable y lo que hay que esperar es que eventualmente más adelante hay una expectativa a nivel de la Reserva Federal que probablemente hacia finales de año pueda empezar a reducir tasas. Ha seguido posponiendo esta decisión porque la inflación no cede como se esperaba en Estados Unidos y todavía hay un problema de inflación. Entonces, puntos claves a nivel monetario, la disponibilidad de liquidez continuará escasa, las tasas de interés más elevadas, la emisión en el mercado de valores también más costosa, hay menos espacio para colocación. Las empresas deben realizar una planificación cuidadosa de su liquidez y probablemente buscar liquidez directamente del exterior y el fisco va a continuar provocando ese efecto de expulsión a la inversión privada. Hablemos ahora de qué pasa con el crecimiento, las previsiones económicas. Por el lado de las ventas han venido perdiendo impulso. Lo podemos ver aquí. Esta es una evolución, la línea demuestra la tasa de variación. Tuvimos ya el año pasado algunos meses con caída en ventas. En enero fue el último mes con caída importante en ventas, pero enero es un mes atípico. Fue el mes de la crisis de inseguridad, cuando nos tuvimos que encerrar de nuevo en las casas, hubo un toque de queda. Entonces, en enero se produjo una caída importante en las ventas. A febrero hay una recuperación, pero suben apenas 1,2%. Es decir, las ventas están creciendo menos que la inflación. Por otro lado, si vemos algunos sectores a nivel sectorial, a nivel de ventas de la construcción, las ventas del sector de la construcción son datos anuales. El año pasado tuvieron una recuperación, crecieron 7,1%. Este indicador de ventas de la construcción es venta total, inmobiliaria
y de obra pública, obra civil, etcétera. Entonces, es un indicador completo y vemos cómo las ventas del sector crecieron 7,1% en 2023, tienen ya varios años de crecimiento, el 21, el 22 y el 23. Sin embargo, todavía no retorna a los niveles previos, no retorna a los niveles que tuvieron de 2018 para atrás. Entonces vemos que sí, hay una tendencia hacia la recuperación, pero bastante más baja que todos los años anteriores, como lo podemos ver aquí entre 2013 y 2018. Entonces, definitivamente todavía hay un camino por recorrer en la reactivación de este sector. Si vemos por el lado del financiamiento, la cartera bruta inmobiliaria también está recuperándose. En 2023 la cartera bruta se recuperó luego de la caída de 2021. El asunto es que en la construcción hay un actor que tuvimos en el pasado y que ahora ya no está, y que es el Estado y la obra pública. La variable de ajuste por el lado fiscal sigue siendo la inversión. La ejecución presupuestaria este año en inversión es prácticamente nula. No hay recursos para pagar todas las cuentas y no hay recursos para invertir. Entonces, el que despegue nuevamente la obra pública dependerá de que el gobierno logre efectivamente llevar a la práctica esa nueva ley de APPs, que logre destrabar concesiones. Es decir, ahí hay un tema de gestión importante, porque con recursos públicos no se va a poder hacer esas obras. Se tiene que hacer con capitales privados. Pero ahí viene el problema de la gestión y de las autorizaciones necesarias como para que se aprueben esas inversiones. Em, Dentro de la estrategia del gobierno para reactivar la construcción, hay dos temas. Uno es el IVA, un IVA reducido para materiales de construcción, redujo la tarifa al 5%. Lo que se busca es reactivar, reducir el costo de la vivienda y generar empleo. La dificultad con este mecanismo es que se reduce el IVA en las ventas, pero se mantiene un IVA de 15% en las compras, en los insumos. Entonces, al final del día, esto lo que hace es eleva los costos empresariales, y es por eso que una reducción del IVA en la práctica es un desafío, y el gobierno, la manera de implementarlo, evitando generar un daño mayor, fue escogiendo una lista corta de materiales de construcción donde aplica la reducción tributaria. Si hubiese sido una reducción generalizada, hay sectores, nosotros hicimos en Análisis Semanal un estudio al respecto, en donde incluso podía darse que reduciendo el IVA al 5% en las ventas, el PVP termine subiendo porque se eleva ese IVA no compensado, y en algunos sectores ese IVA no compensado era muy importante, hubiese sido muy importante, elevando el precio, el PVP de esos materiales. Por eso es que la salida fue hacerlo de la manera acotada, solo una lista corta de materiales, y evitar este problema en la implementación de este mecanismo. Y la segunda es el IVA el IVA, el devolución de IVA inmobiliario, el IVA a la construcción. Eh, Aquí algunos estimados, que esto podría reducir el precio de la vivienda del alrededor del 4 podría ser incluso algo más, depende del cómo se establezca. El gobierno ya emitió un reglamento al respecto. El Ministerio de Vivienda emitió un acuerdo ministerial para poder registrar los proyectos inmobiliarios que se puedan acoger a este beneficio, pero este momento se encuentra pendiente una resolución del SRI para poder implementar y comenzar a recuperar este impuesto, eh, para que sea contabilizado como crédito tributario a partir de enero de 2024. El desafío viene por el lado fiscal nuevamente, un fisco que está bastante limitado, eh, que está con atrasos por todo lado, y que definitivamente este mecanismo de devolución va a implicar un sacrificio fiscal. Entonces hay que ver qué es lo que termina aprobando el SRI. Hay que entender también el contexto. Este momento la Asamblea acaba de aprobar una ley para una devolución automática de los recursos que les corresponden por asignaciones petroleras y tributarias a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados. Y en esa ley se establece que en un plazo de 90 días
tiene que el Estado a pagar todo, tiene que pagar todos los atrasos. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares con los GATS. Entonces, es una situación muy compleja. Claro, esa ley va a ser vetada por el Ejecutivo, pero hay que ver si es que es un veto total o un veto parcial, y cómo la suaviza. Pero esto les cuento para decir, el fisco tiene una estrechez muy importante, tremendamente grande. El gasto corriente sigue subiendo imparable, tiene el fisco nuevas obligaciones, incluso obligaciones que nacen de la misma Constitución, como es el incremento del presupuesto en educación, y en salud, que por Constitución ese presupuesto tiene que subir en alrededor de 1.200 millones de dólares en este año. Entonces, y así año tras año. Entonces, el desafío eh, fiscal es grande, y eso limita también estas buenas intenciones, porque el reducir el IVA a la construcción tendría un efecto, el IVA, la devolución de IVA en la construcción tendría un efecto muy significativo, porque permite reducir el precio de la vivienda y con ello permite aumentar su demanda, elevando la actividad económica. Entonces tiene un efecto multiplicador en el resto de actividades económicas y en el empleo. Pero nuevamente el limitante viene por el lado fiscal. Dentro del entorno de la actividad económica, definitivamente uno de los grandes riesgos viene por el lado de los apagones y los cortes eléctricos. Y este es el desafío. El desafío nace de ustedes ven la línea aquí, la línea azul, es la potencia instalada, y vemos cómo desde 2019 la potencia instalada eléctrica en el Ecuador dejó de crecer, pero la energía facturada ha seguido creciendo, es decir, la demanda crece como es natural, y crece porque crece la economía, porque crece la población. em, ¿Por qué la oferta energética dejó de crecer? Y el problema es un problema estructural, es un problema que nace de un monopolio estatal. En la Constitución se crearon los monopolios estatales, que los llamaron sectores estratégicos, y esos monopolios lo que autorizan solo por excepción que haya inversión privada. Entonces, de hecho, todo el sector eléctrico es un monopolio estatal, y esto funciona cuando el fisco tiene plata. Tuvo plata durante la bonanza petrolera, y eso le permitió elevar la potencia instalada de manera muy significativa durante la bonanza petrolera. Pero en 2014 se acabó la bonanza petrolera, el fisco se quedó sin dinero, y el resultado es que deja de crecer la potencia instalada. Entonces, las soluciones a este problema vienen por dos lados. Una son las medidas emergentes, correctivos urgentes, apagar el incendio. Para apagar el incendio hay que liberar la importación de gas natural. Hay plantas como Termogas Machala que opera al 20% de su capacidad instalada porque no hay suficiente gas. Esto implica también dar mantenimiento al parque térmico. Eso lo está haciendo el gobierno, está avanzando también en esa línea. Y comprar o alquilar nuevas generadoras, preferiblemente a gas porque es un combustible más barato, para generación en mar o en tierra. Esos son correctivos emergentes para evitar que vuelva a haber apagones en estos días, y sobre todo para que no se repitan en el futuro estiaje que empiece en octubre. Entonces, para que no haya nuevamente apagones en octubre, tiene que haber estas medidas que está el gobierno avanzando en esa línea. Por otro lado, hay sus correctivos de fondo que hay que para poder solucionar el problema, y eso requiere de una nueva ley. Esta nueva ley requiere que acabe con el monopolio estatal. Eso implicaría un cambio constitucional, al menos que en la práctica esa excepcionalidad, esa puerta de la excepcionalidad para la inversión privada se haga más ancha, que se elimine la discrecionalidad y se permita que más fácilmente pueda usarse y apelar a esa discrecionalidad. Lo ideal sería eliminar ese monopolio y que simplemente tengamos un mercado eléctrico real. El segundo tema es crear un mercado eléctrico, porque no existe, donde existan precios que se fijen por oferta y demanda, y que sea un mercado eléctrico mayorista, en donde cualquier productor tiene que acogerse al precio que existe en el mercado y vender la electricidad al precio del mercado. Esto no implica eliminar el subsidio tiene que mantenerse y tiene que migrar al presupuesto general del Estado. Y el tercer tema es permitir que cualquier empresa, privada, pública o mixta, pueda entrar a generar, transmitir o distribuir. Esto significa, en otras palabras, entender algo que, por ejemplo, los comunistas en China entendieron hace mucho tiempo cuando decían, no importa que el gato sea blanco o que sea negro, lo importante es que case ratones. Bueno, en el Ecuador todavía no lo hemos entendido, y ese es uno de los grandes desafíos,
porque no importa quién invierte, si es el sector privado, el sector público, una empresa mixta. Lo importante es que haya inversión en generación eléctrica. Entonces, es parte de los cambios, las reformas de fondo. En este entorno que estamos viviendo con estos desafíos que hemos hablado, la inversión sigue debilitada. Para este año la previsión es un crecimiento en la inversión de apenas 1,3%. Tenemos los apagones, la inseguridad, la estrechez financiera, todo esto limita esa inversión y por el lado público hay una situación fiscal todavía muy compleja que no va a permitir abrir la puerta de la inversión pública a no ser que se logre, como digo, destrabar esos mecanismos para hacerla con capitales privados, las APPs, que funcione esta nueva legislación, concesiones, etcétera. Por el lado del consumo de los hogares, el consumo se va a desacelerar este año. Venía ya en desaceleración, este año tendría una desaceleración adicional, es decir, crecería apenas 0,7%. Claro, el consumo de los hogares está muy afectado por el problema, por los costos del ajuste fiscal. El fisco todavía no termina de ajustarse, todavía tiene unas cuentas desfinanciadas y sigue pasando la cuenta a los ciudadanos. De manera agregada, la previsión más reciente este momento hay dos previsiones más recientes de crecimiento para este año. La una es la del Banco Central, que dice que la economía se desaceleraría a un crecimiento de un 1%, y la otra es una previsión del Fondo Monetario que dice que la economía prácticamente no crecería, crecería apenas 0,1%. Eh, ¿qué puede, cu- ¿Qué puede cambiar para uno u otro escenario? Muy relevante va a ser qué suceda con el Yasuní TT en agosto. Si se termina cerrando ese bloque en agosto, el impacto va a ser elevado y probablemente incluso haya una ligera contracción en este año en la economía. Si es que se puede posponer ese cierre, probablemente sea el crecimiento más cercano a lo que dice el Banco Central a través de un 1%. Entonces vemos que, resumiendo, hay algunos desafíos en este año. eh, También en todo escenario de desafíos hay oportunidades y lo importante es identificar claramente esas oportunidades para poder tener un desempeño mucho más exitoso. Les agradezco muchísimo por su atención y les invito a hacer preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, mi estimado Alberto. No, la cantidad de información que nos compartes es impresionante. Solo para recordar las personas que se han seguido uniendo a este evento, en este momento estamos con 272 asistentes. Agradezco nuevamente la presencia de la EADE, Genaro Albión como su presidente y a Constructores Positivos con Henry Yandum y como su líder y presidente. Igual de constructores vemos que están varios, sí quisiera mencionar, está Gandhi Burbano, está Javier Con, está Alejo Berrazueta, Joan Proaño. Qué honor tenerlos a todos ustedes. El sector de la construcción tiene que dinamizar la economía y Mercapital está apoyando por todo lado que la economía trate de recuperar esto. Eh, Varias personas están aquí, la lista de conocidos es bastante grande. Solo para las personas que es la primera vez que nos acompañan, en la pantalla van a tener una sección de preguntas y respuestas. En esa sección van a poder ingresar las preguntas, yo las voy a leer y Alberto las va a ir contestando. Empezamos con Fabián Svierkovich. Gracias, Fabián. Saludos a todos. La leo. El escenario macro exige de los actores privados y del gobierno generación de confianza al mercado. Un reflejo de esto es el resultado económico de abril 2024. Retrocedimos a niveles 2021, en donde la desaceleración económica ya se sintió con fuerza y donde los clientes evidenciaron su incertidumbre. En ese sentido y en la práctica, ¿qué podemos hacer para alentar la confianza en el mercado? Racionalización de precios, nivelación de inventarios. Muy buena pregunta, Fabián. Gracias. Alberto, estás en mute. Alberto, Alberto nos está acompañando. Tenemos el honor de Sí, tenerlo, Alberto, en las eh, oficinas de Mercapital, así que creo que me está escuchando por las paredes. Sí. mucho gusto, Fabián. Con Fabián nos vemos todas las semanas, todos los miércoles en el live de análisis semanal, porque Fabián también es suscriptor de análisis semanal, así que un gusto encontrarnos también por esta vía. Bueno, definitivamente este es un entorno desafiante. El gobierno tiene que dar señales de confianza. El acuerdo con el Fondo Monetario, por ejemplo, es un mecanismo de darle confianza a los mercados porque marca un compromiso con la sostenibilidad fiscal, con que se van a poner en orden las cuentas fiscales. Pero
eh, esto no es suficiente, necesita llegar, tener resultados, pero ese es un proceso. Entonces yo creo que de parte del gobierno tiene que seguir dando confianza, tiene que seguir facilitando la inversión, que es lo más importante, abrir la puerta a la inversión privada de manera efectiva, facilitar trámites. Eso va a permitir dinamizar, porque el corazón de la desaceleración económica del país está en una inversión detenida. Ese es el origen de todo el problema. Y se necesita, y es detenida por muchos factores, porque hay apagones, porque hay inseguridad, porque el fisco no paga, compra pero no paga, genera una cadena de liquidez, porque el financiamiento es más costoso. Todo esto genera muchas incertidumbres. Entonces, sí, navegar en este entorno, construir confianza es complejo, pero el gobierno va a tener que seguir trabajando en esa línea. Y por otro lado, los actores van a tener que prepararse para este nuevo escenario. Un manejo de la liquidez muy cuidadoso, saber que es un entorno de liquidez complejo, que hay que estar preparados, y un manejo de inventarios también muy cuidadoso, porque estamos frente a un entorno que tiene sus desafíos. Gracias, Alberto. Tenemos la siguiente pregunta de Caridad Vela, que es la representante de la revista Clave de temas inmobiliarios. Muy buena revista, Caridad. La pregunta es, buenos días. ¿En el cuadro de cartera bruta inmobiliaria está incluido el BIES o solo banca privada? Muchas gracias, querida, por la pregunta. Definitivamente está puesto solamente la información de la banca privada. Es un indicador del crédito en la banca privada. Gracias. La siguiente pregunta, Henry, qué gusto tenerte acá. Henry Yandum, presidente de Constructores Positivos. La devolución del IVA aún no se implementa por falta de las resoluciones del SRI. Estamos a espera de que estas normas sean aplicadas de manera efectiva, es decir, que se beneficie al usuario final. Definitivamente es justo lo que mencionaba. Ya se dieron los primeros pasos, las primeras normativas que eran necesarias para hacer la devolución, para poder registrar a los proyectos que pueden calificar, etcétera. Eso ya está. Lo que falta es del SRI. Todo está en manos del SRI en este momento, en donde tiene que tomar una decisión, justificar esa decisión, evaluando, por un lado, el sacrificio fiscal que va a implicar esta decisión y por otro lado el efecto virtuoso que va a tener en dinamizar la actividad porque aumenta la demanda de viviendas, eso implica que aumenta la demanda también de empleo, de materiales y de actividad económica. Entonces, ese es el punto que está en este momento, en manos del SRI, que en base a esa evaluación tiene que tomar la decisión que ojalá que sea una implementación de esta devolución del IVA a la construcción efectiva, sencilla, rápida, para que pueda dinamizar el sector. Gracias, Alberto. Tendremos en Mercapital expertos tributarios cuando salga el reglamento, como menciona Alberto. Vamos a tenerlos para que hablen un poco más en detalle sobre este tema muy importante. Una persona de forma anónima nos dice, además del ISD, ¿qué otras restricciones existen para la entrada y salida de capitales? También ahí tenemos el tratamiento tributario, el tratamiento de impuesto a la renta, retenciones de impuesto a la renta, también son desfavorables y castigan cuando los flujos van sobre todo, cuando van al exterior en general y aún más si van a los mal llamados paraísos fiscales, que no son otra cosa que grandes centros financieros. Entonces el Ecuador se ha aislado, por ejemplo, de Panamá cuando los flujos de capitales a la región pasan a través de Panamá. Entonces, es más allá del tema solo ISD, sino también tratamiento de impuesto a la renta, retención de impuesto a la renta. Y por otro lado, una legislación bancaria que no está basada en las mejores prácticas internacionales, no adopta normas de Basilea, ni siquiera Basilea cero, no se diga Basilea 3, que es lo que deberíamos tener, y que no termina siendo atractivo para que venga la banca internacional a invertir también en el país y crear esos enlaces de liquidez con el exterior. Porque el sistema financiero internacional es eso, es como unas mangueras que permiten conectar liquidez con las casas matrices en el exterior y le dan un gran beneficio al país porque le dan una fuente de liquidez permanente. Entonces, hay algunas trabas a la liquidez que tiene que seguirse a los flujos de capitales que tienen que seguirse eliminando porque definitivamente los dólares no están en el Ecuador, nunca lo han estado y nunca lo van a estar. Los dólares, el punto de partida es entender que los dólares en el mundo están fuera del Ecuador y que lo que tenemos que hacer es atraerlos, porque el grueso de los dólares en el mundo están afuera.
Y si uno entiende eso, uno entiende que también las políticas deben ser distintas y el objetivo es hacer atracción de dólares al país. Sí, y como mencionas, Alberto, el mercado de capitales, por ejemplo, con Panamá ya está abierto, ya no es paraíso fiscal, pero existen ciertas regulaciones, falta compromiso político para hacer unos cambios en las regulaciones del ISD para que se cierre el círculo y puedan empezar a entrar esos dineros. Esperemos que la Junta Monetaria, el SRI tomen el rol para hacer el último paso en este proceso y al menos Panamá, que es un mercado de capitales gigantesco, pueda tener un camino y una viabilidad. Aparte de algunos temas que se debe trabajar la norma local como el custodio de valores para darle confianza a ese tipo de productos. Gracias. Gracias la pregunta que hicieron. Sebastián Muscategui, gracias por la información compartida. ¿Cómo se encuentra el sistema financiero, bancos y cooperativas? Buena pregunta. Bueno, el sistema financiero está sintiendo esta situación de escasez relativa de liquidez. Por eso es que hay una presión hacia la elevación de las tasas pasivas para poder captar más recursos, pero lamentablemente en el Ecuador existen techos a las tasas de interés y eso limita esta capacidad de llamar a la gente a ahorrar más. Entonces, hay una presión permanente, una presión por el lado de los márgenes operativos, porque las tasas activas no pueden subir cuanto deberían y mientras tanto las tasas pasivas están subiendo y apretando, constriñendo los márgenes, como sucede especialmente en el sector cooperativo. Entonces, hay desafíos en el sector. El Fondo Monetario hizo una evaluación del sistema financiero, una prueba de estrés el año pasado, y pidió que se tomen algunos correctivos para fortalecer el sistema. No se han implementado todavía. Entonces, hay desafíos por el lado del sistema financiero que tienen que ser analizados todavía por las autoridades. Perfecto. La siguiente pregunta viene de Luis, es ejecutivo de una multinacional. Saludos a Agustín, le envía saludos, Luis. Es un cliente de Mercapital, un directo cliente de Mercapital. Buenos días, dos consultas. ¿Es rentable endeudarse para pagar deuda? Y la otra, qué proyectos se tienen mapeados por el gobierno para poder generar recursos propios y hacer crecer la economía? A ver, endeudarse para poder pagar deuda, bueno, todo depende de las condiciones. Si se puede conseguir una deuda en mejores condiciones, bueno, por supuesto que sí, pero el entorno en este momento financiero es bastante restrictivo. La dificultad es conseguir mejorar las condiciones, pero si se logra hacer, por supuesto que conviene sustituir una deuda que tiene peores condiciones por otra que tenga mejores condiciones. El desafío es conseguir ese financiamiento. Eh, pero eso hay que analizarlo el caso puntual, netamente. Eh, por el lado de qué proyectos podría el gobierno o qué el gobierno está buscando para poder generar recursos, el gobierno está convencido de la necesidad de impulsar la minería y el petróleo, que son dos actividades que le pueden generar rentas muy grandes al gobierno y que pueden dinamizar la economía también. El presidente Noboa es el primer presidente ecuatoriano que va personalmente a la feria en Canadá, a la feria minera en Canadá, una de las más importantes a nivel mundial. Eso demuestra la importancia que le da a este tema. Y a nivel petrolero también está buscando impulsar la producción. Aquí el desafío son todas esas trabas burocráticas que existen dentro del ministerio o dentro de Petroecuador. eh, y por otro lado, el activismo que utiliza la justicia para detener los proyectos. Entonces, esas son las dificultades. Pero por ese lado yo creo que podrían ir dos sectores que el gobierno puede impulsar fuertemente y que le pueden dar rentas extraordinarias al gobierno, porque a diferencia del resto de sectores de la economía, esos dos sectores, al ser extracción de recursos naturales, tienen regalías adicionales al Estado. El Estado participa de una proporción muchísimo mayor en esos proyectos y en esos ingresos que en otras actividades de la economía. Entonces yo creo que son dos sectores que el gobierno continuará presionando, impulsando y que podrían ayudar a dinamizar la economía de relativamente pronto por el tamaño de inversiones que requiere. Gracias, Alberto. Tenemos al momento 255 asistentes.
Vamos a seguir con el evento, está por cumplirse la hora del evento. Si me ayudan acá en la oficina a darle un poquito más de agua a Alberto, porque es una conversación larga. La siguiente pregunta es de Gonzalo Rueda, gerente de MarketWatch, igual un aliado estratégico de Mercapital. Con Gonzalo en 15 días estaremos revisando de forma granular los segmentos de mercado, construcción, vehículos. Las personas que nos van conociendo, pues queremos que tengan información para toma de decisiones. Gracias, Gonzalo, por la pregunta. Arranca así. Gracias, Alberto. Estamos viendo que en estos días el aumento de lluvias está afectando carreteras e infraestructura. ¿Cómo va a impactar el niño en el desempeño de la economía del 2024? No, el niño se esperaba que sea tremendamente fuerte y había una preocupación de podría tener un costo enorme por destrucción de infraestructura, sobre todo infraestructura en la costa de camaroneras, de bananeras y infraestructura para la agroexportación. El niño finalmente no fue lo que se esperaba, ha sido mucho más suave de lo que se esperaba. Sí está habiendo nuevamente lluvia, especialmente en la zona de la sierra, algunos desbordamientos de ríos, destrucción de carreteras. Pero hasta ahora los impactos del niño no son tan grandes como se temía, e incluso el país no ha tenido que acudir a los financiamientos de emergencia para poder reconstruir luego del niño. Yo creo que los impactos negativos más importantes en este momento vienen por el lado de los apagones y de la inseguridad. Esos son los dos rubros que más van a afectar negativamente en el crecimiento en este año 2024. Gracias, mi querido Alberto. Tenemos una pregunta que le estamos pasando a la interna sobre el tema del castigo de la venta de bonos por los GATS. No sé, Dani, si me está escuchando, si me puedes ayudar con eso. Gracias, Gonzalo. Carlos nos hace la consulta por consultarle si existe algún avance en el acuerdo comercial con Estados Unidos. Gracias. No hay ningún avance, no se está negociando un acuerdo, no se, Estados Unidos no quiere firmar acuerdos comerciales con ningún país en este momento, es más de una década desde que detuvieron la firma de acuerdos comerciales, y lo que hay en este momento es una iniciativa legislativa en Estados Unidos, una ley que se llama Ley IDEA, y que lo que va a hacer es hacer una reducción unilateral de aranceles a productos ecuatorianos. Y esa es una iniciativa realmente con una motivación geopolítica. Es para contrarrestar el peso que está teniendo China en la región. Entonces, depende, ya está para debate en una de las cámaras del Senado, pero todavía tiene que continuar el proceso legislativo. No sabemos cuánto va a durar, qué tan rápido lo puedan tratar. Si se llegara a aprobar, sería muy positivo, reduciría aranceles de manera unilateral, pero todo depende de ya el trámite legislativo y de la política norteamericana. Una negociación bilateral no existe y todavía no hay ninguna visión o ninguna apertura por parte de Estados Unidos para una negociación de ese tipo. Ojalá que cambie la política norteamericana eventualmente, pero por lo pronto no. Probablemente hay que esperar a un nuevo gobierno norteamericano y si ahí deciden y se dan cuenta de que están perdiendo espacio en grandes lugares del mundo y dejando terreno a una expansión de China que sigue avanzando con la firma de acuerdos comerciales con más países. El, gracias, mi querido Alberto. Tenemos una siguiente pregunta de un asistente anónimo. ¿Cómo influye la falta de liquidez en el país a empresas de servicios financieros alternos como el factoring? ¿Será una oportunidad para empresas de factoring? Bueno, definitivamente es una oportunidad. También implica riesgos, riesgos de la calidad de esos pasivos por cobrar, etcétera. Pero es una oportunidad porque hay una necesidad de liquidez incremental y las empresas van a tener que buscar mecanismos para generar liquidez y que muchas veces no son mecanismos tradicionales o estándar porque la liquidez está limitada a todo nivel. Perfecto, gracias, mi querido Alberto. Cristian, son las 9:58. Vamos a seguir con Alberto hasta que Alberto nos permita. Sé que es un bombardeo y tenemos todavía 26 preguntas adicionales. Hay una pregunta que nos llegó de parte de Henry Andum. La estamos armando para contestar cómo está el tema de la negociación de los bonos. En un momento la vamos a contestar, mi estimado Henry. El, un asistente anónimo, ¿cómo influye la falta de liquidez en el país a empresas? Perdón, esa ya la contestamos. Cristian nos consulta, el 2023 fue un año récord de entrada de remesas,
más de 5.000 millones. ¿Cuáles son las perspectivas para este año? ¿Qué impacto tiene más allá de lo relevante, liquidez, inversión inmobiliaria, etcétera? Bueno, yo creo que las remesas van a seguir creciendo y van a seguir siendo cada día más importantes porque estamos frente a una nueva oleada migratoria muy fuerte. En 2021 hubo una salida de alrededor de 90.000 ecuatorianos, una salida neta, y en 2022 alrededor de 130.000. Entonces, estamos frente a una nueva oleada migratoria solo comparable con la que vivimos con la crisis del 99. Y eso significa que esas personas van al exterior, consiguen trabajo y cada vez van a enviar más dinero. Hay más personas que van, entonces va a haber más dinero que envían a sus familias. Entonces, eso ayuda a sostener el consumo. Lamentablemente no es el grueso no va para la inversión. No es que ese dinero sirve para invertir y elevar la inversión total en el país, que ese es el motor del crecimiento, es la inversión. Mucho de eso ayuda más bien a sostener el consumo y puede ayudar en ciertas actividades. Definitivamente ayuda muchísimo para el tema de la construcción y en general para el consumo. Sí, gracias, mi querido Alberto, volviendo a la pregunta de Henry, los descuentos en este momento depende el plazo, el periodo de los bonos que se reciban, pero para hacerlos líquidos la tasa de rendimiento está aproximadamente entre el 12 y el 14% para descontarlos. El mercado bursátil está operando de forma muy activa. Mercapital está negociando una cantidad gigante de notas y títulos, notas de crédito y títulos. Fuimos primeros en este primer trimestre en negociación de títulos, así que a las órdenes en lo que podamos apoyarles y creo que vale la pena darles un poco más de información por interno. Te contacto, mi estimado Henry, para ayudarles con más detalles de cómo se puede hacer todo este proceso de recuperación. Eh, Tenemos una pregunta de Mijael. Gracias, mi querido Mijael, tremendo ejecutivo del sector automotriz hace varios años, todavía dentro de la industria. Buenos días, muchas gracias. Muy interesante la presentación con relación a la demanda de inconstitucionalidad planteada a la ley que subió el IVA al 15% del ISD por la forma como está redactada. ¿Cómo consideran la posibilidad que eventualmente la Corte Constitucional deseche la parte de ISD y los impuestos adicionales, pero se mantenga el incremento del IVA? A ver, en el tema del ISD, eh, yo creo que lo que está en juego realmente lo que está en riesgo, digamos, que pueda ser desde la perspectiva del gobierno, yo no creo que es tanto el riesgo por el lado del ISD, porque el ISD al final del día la Corte Constitucional, en una demanda de inconstitucionalidad anterior a la ley ambiental, ya ordenó que se reduzca el ISD al 2%, pero dijo o a no ser que se construya una nueva ley, se haga una nueva ley, que vuelva a modificar esa tasa. Entonces, finalmente se modificó la tasa de ISD en respuesta a lo que había ordenado la misma Corte, dijo que la Asamblea puede ordenar un cambio de ISD. Entonces, yo creería que menos riesgo lo del ISD. Y en todo caso, la decisión de la Corte normalmente en estos temas de declarar inconstitucionalidad toma años. Entonces, lo más probable es que la respuesta la tome de aquí cuando ya, por ejemplo, el IVA ya se deba retornar a la tasa anterior. Entonces, ya el efecto general y los efectos de la decisión de la Corte nunca son retroactivos. Entonces, como ha sucedido en el pasado. Entonces, todo lo que ya se ha cobrado, se ha cobrado. Y cuando ya llegan las decisiones es cuando ya es tarde para decir si se puede rever. Entonces, es muy incierto qué puede suceder por el lado de la Corte, pero muy probablemente en algunos de los casos y algunos de los tributos terminará siendo algo que llegue tarde cuando ya esos tributos, esas contribuciones especiales o temporales ya se hayan cobrado y entonces ya no tiene ningún efecto práctico la decisión de la Corte. Gracias, Alberto. Tenemos un comentario de Genaro Valdión, presidente de la EADE. Gracias, Genaro, por participar y compartir este evento con todos los electos miembros de la EADE. Nos indica, gracias por la información y opiniones compartidas, Alberto. También mi especial agradecimiento a Diego Mercapital por la iniciativa de este encuentro y haberlo hecho extensivo a representantes del sector automotor. Un honor, Genaro, y vamos a seguir realizando eventos. Próximamente tenemos algunos que vamos a topar de forma granular el sector automotriz. Será un honor tenerlos
como siempre, así como los tenemos a constructores positivos con Henry Andum. Gracias, Genaro. Sigo con las preguntas. Tenemos 24 preguntas, son las 10:04. Gracias a las personas que están. Seguimos con 233 asistentes. Isabel Tabago tiene una alzada la mano. Isabel, por favor, si la puedes poner la pregunta en preguntas y respuestas en el menú, te agradecería muchísimo y la leemos. Santiago Vela, buenos días. El incremento del IVA al 15% considera usted que fue un acierto o desacierto al gobierno, pues lo que hemos visto como resultado en abril es un freno al consumo. Mi visión es que es un desacierto tratar de corregir la crisis fiscal pasándole la cuenta de nuevo a los ciudadanos. Es un esquema de ajuste muy costoso. Costoso porque quita dinamismo a la economía, ya lo estamos viviendo. Entonces, la alternativa, sí existen alternativas, y la alternativa había venido por un ajuste fiscal por el lado del gasto. Pero eso es algo que ningún político quiere topar, ni el actual lo ha hecho. El gasto sigue subiendo y por eso es que el próximo año, yo estoy convencido que el próximo año habrá una nueva reforma tributaria, porque la situación fiscal el próximo año va a seguir siendo compleja, va a necesitar nuevos ingresos y como el gasto no se detiene, pues la única solución es elevar nuevamente impuestos del próximo año. Y no hay que olvidar que incluso por constitución se obliga al gobierno, al Estado, a gastar año tras año más en salud y en educación. Entonces, ¿de dónde van a salir esos recursos? Pues de una nueva reforma tributaria el próximo año y así continuará indefinidamente hasta que no se corrija el problema fiscal por el lado del gasto, que también tiene un efecto recesivo, por supuesto, pero menos grave es el efecto recesivo por el lado de cuando se reduce por el lado del gasto que cuando se corrige la crisis fiscal por el lado de elevación de impuestos. Gracias, Alberto. Tenemos una pregunta de Paco Robalino. Habemos muchos ecuatoriano-americanos interesados en invertir en Ecuador para diversificar nuestro portafolio y también nos atrae las tasas altas. ¿En qué sectores nos recomendaría invertir? Bueno, yo creo que los sectores donde hay nueva oportunidad de inversión están muy asociados con la apertura comercial. La agroexportación, hay un potencial gigantesco y hay sectores que están en pañales, que están recién empezando y que tienen oportunidades de mercados muy atractivos, como es el mercado chino y otros mercados que se van a seguir abriendo en adelante. Entonces, yo creo que definitivamente ahí hay muchísimo potencial de crecimiento para el país y la ventaja es que estamos hablando de mercados gigantescos. Entonces, hay capacidad del país de producir mucho y capacidad del el país de destino de comprar mucho. Sí. Si me permites, Alberto, también desde el punto de vista de mercado de capitales existen empresas multinacionales de información pública, como por ejemplo Nestlé. Nosotros estructuramos la deuda bursátil a Nestlé y las tasas que tiene ese tipo de títulos es muy atractiva. El riesgo, ustedes identifican una compañía como Nestlé con riesgo así, así que de forma inmediata estamos transmitiendo información de alternativas de inversión en el mercado de capitales. Será un honor, Bueno, Paco, compartirlo. Diego, bueno, yo estaba pensando al rato la pregunta, no la capté por el lado de que quería, de cómo hacer una inversión financiera. Yo entendí como una inversión productiva, en dónde poner un negocio. Entonces, por eso le Estamos decía, cada uno está eh, por su lado, si yo la leo por eso. exactamente, yo pensaba, el negocio lo pueden poner y pongo una empresa de agroexportación, monte una empresa, haga eso. Pero claro, por el lado financiero también, al final del día sirve la respuesta también porque hay estas empresas, si no quieren poner el negocio directamente, pues estas empresas también se financian en el mercado de capitales y son empresas que van a tener potencial de expansión muy grande y eso le hace que sea atractivo también poder invertir en ese tipo de actividades. Sí, hay empresas muy serias, sector de automotriz, sector construcción, que son permanentes participantes del mercado de capitales y inversionistas pueden identificar y seleccionar de acuerdo al perfil de riesgo cuál es el tipo de inversión y la empresa en la cual quieren hacerlo. Es el rol que básicamente nosotros hacemos en ese sentido. Gracias por la pregunta, Paco. Sí, estamos medio sincronizados cada uno en su sector, mi querido Alberto. Gracias por el tema. Tenemos otro asistente. Buen día, los bonos se pueden negociar en los bancos y cooperativas y esta servirá como parte de la liquidez. O sea, los bonos que se reciban del Estado, si se refiere a eso, hay que negociarlos en el mercado de capitales para hacerlos líquidos. No conozco de que estén a los bancos aceptando como dación de pago o las cooperativas. Eso no sé si es que lo estén aceptando, no creería.
pero eso no me he enterado al respecto. Sí, lo mejor es asesorarse por una casa de valores de confianza y seguir las guías de expertos en ese sentido. Gracias por la pregunta. Walter, buenos días. Como siempre, una presentación impecable y precisa. Felicitaciones. Mi pregunta, con el entorno descrito, ¿cuál sería la evolución de las tasas activas y pasivas en el 2024 en Ecuador? Muy buena pregunta, Walter. Gracias. Todavía, como les decía, el entorno sigue siendo restrictivo, entonces todavía vamos a tener presión al alza de las tasas. ¿Y qué podría cambiar ese escenario? Como les decía, que el Banco Central, la Reserva Federal, comience a reducir tasas porque Estados Unidos entró en una recesión. Eso podría cambiar el entorno. Pero eso todavía no está, no va a suceder en el cortísimo plazo o no es algo seguro que va a suceder. Entonces puede pasar, es una posibilidad, pero como van las cosas, todavía todas las fuerzas apuntan a que las tasas van a seguir, el entorno va a seguir siendo restrictivo y que las tasas siguen subiendo. Eventualmente, hacia finales de año, la expectativa que Estados Unidos empiece a bajar sus tasas de interés referenciales. Eso va a dar algo de respiro y dependerá también qué haga el fisco, si es que logra traer dinero neto de otros multilaterales u otro tipo de financiamiento, si logra destrabar la inversión y con eso vengan nuevos capitales. Hay algunos factores que podrían influir, pero el entorno central en este momento es una tendencia permanente hacia el encarecimiento. Sí, gracias por la pregunta. Ernesto nos pregunta, soy Ernesto Recalde, su opinión sobre el cumplimiento de normas y estándares del comercio exterior y sobre el control de la subfacturación de las importaciones. Sí, a ver, justo el desafío para aprovechar de los acuerdos comerciales viene por el lado del cumplimiento de estándares, de requisitos, de permisos, normas técnicas, etcétera. El acuerdo con China puntualmente crea una entidad ad hoc para poder revisar esas dificultades en ese cumplimiento. Pero definitivamente el cumplimiento de esas normas implica inversiones, implica un desafío y es un requisito básico. Entonces, eso definitivamente hay que tomar en cuenta. Y por el lado del control de la subfacturación e importación es un desafío permanente y que debe continuar en el gobierno ecuatoriano. Es algo no solo de ahora, es algo de siempre, que tiene que continuar para evitar una competencia desleal cuando hay una subfacturación en las importaciones. Gracias por la pregunta. Mi estimado José, nos escribe José Tobar, qué gusto, José. ¿Qué efectos tiene la política de las tasas de interés en la Fed de Estados Unidos? Hoy está en 5,5 y qué efectos pueden tener la reducción que anuncian pero no lo implementan. Ujú. La tasa de interés de la Reserva Federal funciona como una aspiradora. Cuando sube esa tasa, aspira recursos del mundo que van hacia Estados Unidos. Y entonces genera una situación de liquidez en el resto del mundo. Cuando comienza a bajar la tasa, afloja esa liquidez y la liquidez comienza a buscar distribuirse a nivel internacional. Este momento seguimos con una tasa elevada y el que no la bajen todavía mantiene esta situación de liquidez en las economías mundiales. Cuando decidan empezar a bajarla, será cuando Estados Unidos entre a una recesión o esté en riesgo de una recesión, y entonces sentiremos que se afloja nuevamente la política monetaria internacional y le da respiro al financiamiento internacional. Perfecto. Por si acaso, en el chat de este evento acabo de copiar un vínculo a una página de Mercapital donde pueden descargarse la presentación que está haciendo Alberto. Está en el chat, en el menú de Zoom. Alberto gentilmente nos ha compartido y lo ha compartido con todos los asistentes, así que pueden empezar a descargarla. Una vez que se termine el evento, probablemente al final de la tarde, vamos a enviar un correo electrónico pasando la presentación y el video para que lo tengan como información. Alberto, súper gentil con el tema. Seguimos, tenemos 25 preguntas, todavía seguimos y hay bastante gente conocida, muy ejecutivos muy importantes. Gracias, José, muy buena pregunta. Sebastián Uzcategui, nuevamente, gracias, Sebastián. ¿Y existe ya una estadística de una potencial contracción en créditos inmobiliarios por el incremento en el techo de la tasa del 11%? A ver, yo creo que más bien lo que va a suceder es lo contrario. El incremento del techo va a permitir que siga fluyendo el crédito y va a permitir que siga subiendo. Los techos lo que hacen es limitar el crédito. Y ya lo vivió el crédito corporativo. Recordemos, en 2022
que empieza el entorno restrictivo en junio de 2022, los techos muy bajos del crédito corporativo hicieron que llegue un momento en donde no había opción de financiamiento corporativo, era solamente para empresas de muy buena calificación. El resto no accedían a financiamiento. Con el cambio de los techos, del esquema de techos de tasas de crédito corporativo, que ahora empresarial y corporativo, ahora esos techos se mueven gradualmente en función de la evolución histórica, y eso ha permitido que el crédito siga fluyendo, que no se detenga el crédito. Lo mismo va a suceder en el tema inmobiliario. La elevación del techo lo que permite es que ese crédito no se detenga. Si es que no lo elevaban, lo que íbamos a llegar es un momento en que con el financiero, costo de fondeo que hay en la actualidad, simplemente esos créditos dejaban de ser rentables y dejaban de otorgarse. Entonces era una situación de una restricción financiera que hubiese sido muy negativa para el sector. Gracias. Carlos Calderón nos indica, ¿sería necesario que el gobierno implemente políticas para inversión en obra pública? ¿Eso no ayudaría a mover la economía? Actualmente es casi nula. Estamos en mayo y ni los GATS nos contratan, no dinamizan la economía con obras. Es que el fisco no tiene recursos para pagar lo que ha comprado en el pasado, no se diga para contratar nuevas obras. Entonces, la obra pública se tiene que hacer, pero se tiene que hacer con capitales privados, que es un concepto totalmente distinto al que no estamos acostumbrados en el país. En el mundo se usa muchísimo. En Estados Unidos la obra pública se hace con APPs, así se hace. Lo tradicional. En otros países de la región también. Pero en el Ecuador teníamos una visión que el Estado tiene que hacer la obra directamente. Y eso funciona mientras las rentas petroleras son gigantescas. Cuando se acaban las rentas petroleras, todo el esquema colapsa. Y entonces tenemos que destrabar estos mecanismos de hacer obra pública con capitales privados, que funcione esta nueva ley APPs, hacer concesiones. Esos son los mecanismos para poder, y otros mecanismos, pero que involucren la participación y los recursos por el lado privado. Esa es la única salida que existe. Gracias. Tenemos una pregunta de Carolina Balmaceda. Buenos días, muchas gracias. La falta de liquidez con las altas tasas de interés limitan el acceso al crédito tanto tanto para el constructor como para el comprador y en la proyección presentada se mantiene esa tendencia. ¿Cómo se espera que mejore el sector de la construcción a pesar de las medidas del IVA sin oferta de crédito estable? Una pregunta. El desafío en la situación financiera estrecha está limitando la disponibilidad de crédito y eso limita el crecimiento en muchos sectores. Pero lo que sucede es que existe una escasez relativa de ahorro real en la economía, y que eso se puede solucionar logrando que vengan más capitales al país. Pero eso se va a lograr primero, como les decía, si es que se reducen las tasas de interés internacionales en Estados Unidos, o segundo, si hacemos cambios legales internos para poder facilitar el flujo de capitales, que haya un libre flujo de capitales, y siendo un país dolarizado, donde podríamos atraer capitales, de exportar servicios financieros, ser un centro financiero en la región. Pero eso requiere de cambio, de adoptar normas de Basilea III, y tener una libre movilidad de capitales. Pero al final del día lo que sucede es que el ahorro real en el país es escaso. Entonces, el fijar tasas por encima o por debajo solamente genera distorsiones porque la realidad es que la cantidad de ahorro que existe es limitada. Gracias, Alberto. Tenemos aún 222 asistentes. Seguimos. Saludos desde la Cámara de Construcción de Ambato. Gracias. Es un asistente anónimo. Luego de los ajustes fiscales y el escenario electoral a puertas, ¿ve para el sector inmobiliario turbulencia a nivel de colocación de vivienda y tasas hipotecarias? Yo creo que siempre que se permita que la tasa siga subiendo en este entorno, el crédito no tendría por qué detenerse. Pero el desafío es que haya la voluntad política de asumir el costo político de que las tasas puedan seguir subiendo. Lo importante es que hay escasez de ahorro, el costo del fondeo es cada vez más alto, y si uno mantiene un techo, simplemente lo que hace es eliminar las operaciones, prohibir que se den más créditos. Los techos es un mecanismo para prohibir el crédito. Entonces, en un entorno de tasas altas, lo que hay que hacer es que el techo sea flexible para que no se prohíba el otorgar crédito. Entonces, mientras se permite ese ajuste en tasas, el crédito va a seguir fluyendo. Si es que no se permite ajuste en tasas, pues el crédito se va a detener. Y ese es el gran riesgo. Eh, para el tema de la construcción, yo creo que las medidas que se están adoptando, la devolución, cuando se concrete la devolución de IVA
en la construcción va a ser positiva, permite generar esa disminución en precio y eso le va a dar también un apoyo adicional al sector, un impulso adicional. Definitivamente pensar que eso va a transformar y va a permitir volver a los niveles del pasado, definitivamente no, porque tenemos todavía esa inversión de obra pública detenida y abrir esa puerta a los capitales privados para la obra pública toma tiempo. El rato que se lo logre, otra será la situación y ahí sí podríamos ver cómo se recupera de manera mucho más amplia el sector de la construcción. Sí, gracias, Alberto. De todas formas, vamos a tener en aproximadamente 15 días un evento similar a este con MarketWatch que realiza análisis muy detallados y minuciosos del sector de la construcción y otros segmentos de la economía. Los vamos a invitar a todos los asistentes. Siempre es bueno que reciban información de expertos como Alberto, como Gonzalo y otros expertos que nos acompañan de forma periódica. Gracias por la pregunta. Daniel Fernández Salvador, mucho gusto, es socio de ECA Abogados. Desde una perspectiva de competitividad, ¿qué factores hacen del Ecuador un país atractivo para la inversión extranjera comparado a otros países que compiten por atraerla? Bueno, Daniel, definitivamente por el lado legal no somos atractivos de las instituciones, la seguridad jurídica no es nuestro fuerte. Los atractivos vienen por el lado de lo que nos dio la naturaleza, no lo que hace, lo que ha hecho el hombre, sino lo que nos dio la naturaleza. Una naturaleza pródiga, muchos recursos y un clima óptimo para la producción de alimentos, etcétera. Entonces, eso hace que sea competitivo y siguen viniendo inversiones para esas actividades, a pesar de que en todo lo que hizo el hombre, digamos, del tema de las instituciones, las leyes, de la seguridad jurídica, etcétera, más bien tenemos falencias y no nos ayudan a la competitividad. Perfecto, gracias. Tenemos una pregunta de Esteban. Buen día con todos. Mi nombre es Esteban Pauta. Pregunta, ¿cómo ven los próximos meses hasta cerrar el año en el sector automotriz en términos de ventas y crédito? Cordial saludo para Alberto y gracias por la charla. Yo creo que el sector automotriz va a seguir reconformándose de manera profunda por este cambio de actores que estamos viendo, por la entrada de nuevos actores, la firma del acuerdo comercial. Todo eso va a seguir reconformando el sector automotriz, el sector automotor. Y en cuanto a crédito, la limitante del crédito va a ser una constante en una economía en desaceleración. Yo creo que el impulso también, el sector también va a sentir esa desaceleración de la economía. Porque para poder entrar a un crédito, comprar un auto, hay que tener un empleo, hay que tener ingresos estables. Y en una economía que se desacelera, y además de una economía donde se ha retirado liquidez de los ciudadanos vía elevación de impuestos, implica una demanda debilitada. Sí, gracias. En el sector automotriz tenemos otro aliado estratégico que es la multinacional Salesforce, que vamos a preparar una charla para el mes de junio probablemente. Creo que es importante que vean cómo el tema tecnológico está apoyando la evolución y el crecimiento de ciertas industrias para hacer experiencias mucho más personalizadas a los clientes. Gracias por la pregunta. Em, eh, ¿Dónde estamos? Raúl, gracias por la pregunta, Raúl. Diego, muchas gracias como siempre, muy buena presentación. Les agradezco la invitación, envío y el reenvío de la presentación. Sí, la vamos a enviar. Por si acaso las personas en el chat de esta sesión está ya la presentación de Alberto. Nos falta subir el video. Si desean descargarla, está aquí. De todas formas, les vamos a hacer llegar a todos. Seguimos con 208 asistentes. Carlos Calderón, yo creo que hasta las personas que han escrito, creo que hasta ahí vamos a llegar. Muchos están agradeciendo, les agradecemos mucho, pero por el tiempo y el acompañamiento de Alberto vamos a ir avanzando rápidamente. Carlos Calderón, en la presentación nos informan que el manejo de liquidez es fundamental. ¿Cuál sería el equilibrio adecuado? Ya que si no se trabaja, no se genera, pero por el otro lado, tener trabajo por el momento, la mayoría de empresas no tienen liquidez y eso genera un círculo de incumplimiento entre proveedores. Totalmente de acuerdo. Ujú. Totalmente de acuerdo. Ese es un desafío y es encontrar ese equilibrio es el desafío en este momento. Sí, es muy, muy fuerte. Mario Vázquez, el gobierno
¿El gobierno qué opina acerca de la eliminación de los subsidios a los combustibles? ¿Podría existir un reajuste o reducción al subsidio al gas de uso doméstico para optimizar los recursos económicos? El uso del combustible diésel debe ser revisado porque perdón, ¿dónde estaba? Se van a vehículos de alta gama o privados. ¿Podría existir una migración hacia el uso del mismo? El gobierno está buscando una focalización, por eso creo este comité para sacar ideas de cómo focalizar y además es probable que sea uno de los compromisos a los que llegó con el Fondo Monetario. Hay que ver cómo cuadran los tiempos políticos, probablemente y en este momento lo que piense es focalizar sobre todo la gasolina, gasolina extra, no toparía el resto de combustibles, lo va a hacer de manera gradual. Y sí, eso va a provocar una migración hacia el diésel, que tiene un subsidio mucho más grande. Pero claro, aquí el tema político es clave, no puede adoptar una focalización de todos los combustibles, el gas no lo va a topar, eso seguro, en el corto plazo. Y yo creo que lo que va a hacer es una estrategia gradual, ir enfrentando un problema a la vez, aunque eso provoque otro, genere otros nuevos problemas, como es que se migra a combustibles que todavía tienen subsidio, pero que eventualmente también puede ser que se tope el tema del subsidio al diésel y así sucesivamente. Gracias. Oscar Acosta, qué gusto, mi querido Oscar. ¿Qué estrategias prácticas podemos implementar en el día a día para conseguir venture capital global para solventar proyectos de construcción? Eh, bueno, yo creo que es un tema, eso sí es un tema mucho más específico y de mercado de valores. Yo creo que aquí Diego podría darles algunas ideas. Sí, sí, yo Nada. creo que inicialmente el tema del ISD tiene que solucionar, tiene que cambiar, debe haber la voluntad política para hacer unos cambios en el tema del ISD y que permita la apertura de los mercados de capitales desde el exterior. La Junta Monetaria debe revisar el tema de los custodios de dinero locales y puedan tener acuerdos con entidades internacionales y ahí podría empezar a fluir esto. Como Venture Capital, mi querido Oscar, sí pueden existir empresas en ese sentido, pero lo mejor es asesorarse exactamente cuál es la empresa que va a presentarse para el Venture Capital. Ecuador no es un país atractivo en este momento y hay que ver cómo se lo presenta. Mauricio Coca, buenos días. Una consulta: ¿el crecimiento que vemos en el sector de construcciones real o es un efecto del planillaje, perdón, que emiten las constructoras conforme se va cumpliendo las etapas de los proyectos? Es precisamente como mencionas, Mauricio. Está impactado por cómo se factura, porque las ventas es en función de ventas y depende en qué momento se factura. Y hay muchas, incluso hay en el tema de obra pública, por ejemplo, que se factura cuando el gobierno dice facture, que puede ser muchos meses más tarde de cuando la obra ya se hizo y se construyó. Entonces sí hay esa distorsión por el lado del momento de la facturación, como bien lo mencionas. Sí, gracias. Vamos a leer cuatro preguntas más. Alberto, te agradecemos muchísimo el tiempo que le estás dedicando. Es una cantidad de información. Fuera de los temas del gobierno y el país, ¿usted qué consejo podría dar si soy un joven de 18 años que busca una estabilidad financiera? Bueno, emprender, esa es la realidad, hay que buscar, necesitamos más de emprendimiento y es una manera de encontrar oportunidades. Correcto. Esteban Acosta, siguiente pregunta. Esteban, muchísimas gracias. Tremendo ejecutivo del sector automotriz. ¿Cuál es el camino que el gobierno debe seguir para acelerar los acuerdos comerciales con otros socios y evitar que el país se vuelva únicamente dependiente en el sector automotriz, por ejemplo, China, y saque del mercado a competidores? Lo único que hace beneficio de un acuerdo comercial a los consumidores y baja de precios es la libre competencia y no al gigante abrirle la puerta y dejarla cerrada con altísimos aranceles, 40% a otros orígenes. Si no hay acuerdos con países o socios como Estados Unidos, Japón, Alianza del Pacífico, Mercosur
se volverá totalmente discriminatorio. En ese sentido, existe un análisis de balanzas comerciales y qué pasará a futuro con las necesidades del fisco, dado que se dejará de percibir ingresos por aranceles de importación y por tanto tendrá que buscar otros impuestos que compensen. Chile y Perú abrieron mercados y al mismo tiempo bajaron gradualmente aranceles generales. Eso existe en el plan de gobierno y para usted es clara la ruta de apertura comercial de forma ágil y seria. A ver, el acuerdo comercial es la firma de acuerdos comerciales es una política que este gobierno va a seguir, es una política que ya lleva varios años, incluso de gobiernos anteriores. Se inició con la firma del acuerdo con Europa y continúa, es un proceso gradual. En carpeta hay algunos acuerdos, se está negociando, empezaron negociaciones con Canadá, que es otro acuerdo muy importante. Se espera cerrar para el próximo año con Corea del Sur y en materia de vehículos es muy relevante el acuerdo con Corea del Sur. Se va a negociar con Panamá, se cerró ya un acuerdo con Costa Rica, es decir, el país está abriendo los mercados con todos. No hay una política de reducción unilateral de aranceles, que debería haberla, como hubo en Chile o en Perú. Y no hay porque precisamente hay oposición interna. Los sectores beneficiados con esos aranceles, porque se limitan la competencia, no quieren que se reduzca unilateralmente los aranceles. Entonces la reducción de aranceles se produce vía acuerdos comerciales, pero igual tiene, al final del día, tiene el mismo efecto. Grandes mercados, cada vez una proporción mayor del comercio internacional ecuatoriano está amparado por acuerdos comerciales y esa proporción va a seguir subiendo. Entonces yo creo que es una excelente noticia la firma del acuerdo con China, es excelente, ¿no? Lo mejor que le ha pasado al país en los últimos años, porque le va a abrir la puerta para poder exportar, elevar sus exportaciones de una cantidad muy significativa. Pero al igual que todo acuerdo comercial, trae desafíos. Habrá sectores que van a tener que reinventarse, habrá sectores que probablemente tengan que desaparecer, pero el resultado neto para el país, que eso es lo que cuenta, es una elevación. Este acuerdo le va a representar más ingresos fiscales para el fisco, porque va a haber una elevación en la actividad económica, en las exportaciones. Se espera una elevación en exportaciones de alrededor del 30% hacia la China. Eso le va a generar unas rentas gigantescas, muy superiores a lo que recibía por aranceles por bloquear la importación desde ese mercado. Entonces, esta misma política que está siguiendo de apertura comercial no implica hacerlo con un solo país y la política de ninguna manera es China y quedar dependientes de China, no va por ese lado. Esta es una política donde tenemos este momento en carpeta, en camino, alrededor de unos 8 acuerdos comerciales adicionales con otros países y esa política va, yo creo que va a continuar por un buen tiempo. Entonces continuará ese proceso de desgravación arancelaria en muchas actividades, en muchos sectores y eso y continuará la apertura de mercados generando más opciones para elevar la actividad económica, exportando más hacia muchos otros países, no solamente China, sino que esto es una política global y que ya lleva incluso ha sobrevivido ya varios gobiernos y yo creo que va a continuar todavía por más tiempo, porque el mercado interno es un mercado pequeño y la economía ecuatoriana para crecer más rápido tiene que mirar al exterior, tiene que pensar en exportar, seguir la misma receta que siguieron los países asiáticos. Todos los países asiáticos se desarrollaron y son ahora lo que son porque miraron hacia afuera, producen para la exportación. América Latina hizo lo contrario, que fue mirar hacia adentro, cerrar, poner barreras en los mercados y mirar para producir para el mercado doméstico, mercados minúsculos con bajo poder adquisitivo. Gracias, mi querido Alberto. Vamos a leer la última pregunta de Luis Adriano Calero, gran ejecutivo del sector de tecnología. Un gusto tenerte acá, mi querido Luis Adriano. Felicitaciones por el evento y contenido. ¿Por qué Perú y toda la región crece significativamente más que Ecuador? Excelente pregunta. Ujú. Yo creo que porque esos países han abandonado la sustitución de importaciones antes que Ecuador. Ecuador sigue todavía con estas restricciones y esta visión de enfocarse y mirar al mercado interno. Ecuador está tarde en la firma de acuerdos comerciales. Perú nos lleva décadas en firmas de acuerdos comerciales, en mirar hacia afuera, en ver cómo incrementar la producción, cómo atrae, y eso a su vez atrae capitales y atrae inversionistas. Entonces, en el Ecuador estamos recién empezando la tarea que Perú y Chile realizaron hace 20 y 30 años. Entonces, definitivamente eso se ve reflejado en las tasas de crecimiento. El Ecuador ha insistido en crecer mirando hacia adentro, hacia el consumidor local, pero es un consumidor, primero, una población muy pequeña y un consumidor de bajo poder adquisitivo.
Entonces, crecimiento rápido, crecimiento acelerado no se puede lograr si es que no se mira hacia el exterior, si la prioridad no es exportar. Entonces, ese cambio se está dando, que es muy positivo, se está dando, y esto va a generar muchas oportunidades y eventualmente va a acelerar también el crecimiento económico conforme se siguen abriendo más mercados. Sí, muchísimas gracias, Alberto. Son las 10:33. Nos hemos excedido 33 minutos de lo que estaba planificado. Quedan preguntas excelentes, de ejecutivos excelentes, pero antes de nada quiero agradecerte, Alberto, tu visita a Mercapital hoy día. Estuviste con un organismo internacional en la mañana. Tú eres un experto que realmente puede transmitir de forma clara este tipo de conocimientos a los públicos, así que nada más agradecerte y pues Y vamos a les hacer quiero un siguiente agradecer. evento pronto. Ujú. Sí, y les quiero agradecer a todos. Hay muchísimas preguntas todavía, ya por tiempo se nos complica porque todavía tenemos una lista larguísima de preguntas y me encantaría poder seguir respondiendo, pero también tengo otro compromiso, pero les agradezco muchísimo por su interés, y sí, habrá eventos futuros y podremos seguir conversando sobre estos temas y profundizando sobre temas de que sean de su interés. Sí, gracias, Alberto. Hasta el momento seguimos con 176 asistentes y en el transcurso del día recibirán la información. El material está en el chat, lo pueden descargar y estaremos en contacto. Un especial agradecimiento a Henry Andum de Constructores Positivos, Genaro Valdeón de la EADE y estamos en contacto. Gracias, mi querido Alberto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un gusto.